Buenas y bienvenidos a este nuevo episodio de Internados por la Traducción. Buenas tardes, ¿cómo están hoy? ¿Cómo andan, Dani y Orné? Tenemos un tema nuevo para debatir hoy, pero antes les recordamos que estamos en vivo respondiendo sus preguntas. Perfecto. Ya podemos empezar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la glotopolítica. Y contame, Dani, ¿qué es la glotopolítica? Ok, primero hablemos de qué significa esta palabra. La raíz gloto proviene del griego glosa, que significa idioma o lengua, y fue presentada a mediados de la década de los 80. La glotopolítica es el estudio de las políticas que afectan el uso y desarrollo de las lenguas en la sociedad. Analiza cómo el poder y la ideología influyen en la regulación del lenguaje, incluyendo aspectos como la educación, los medios de comunicación y la legislación. La glotopolítica tiene tres pilares principales. Primero, el lenguaje no solo representa. Este es el uso de formas, variedades y lenguas que indican identidades sociales y relaciones entre interlocutores, como por ejemplo el voceo. Segundo, es la normatividad. Estas son las formas lingüísticas, los discursos, las lenguas que circulan en espacios concretos, que son parte de una historia y que están insertos en dinámicas de poder. Lo que aparece neutral fue previamente naturalizado. Y por tercero tenemos las ideologías lingüísticas. Estas son las creencias y los valores que las personas y las comunidades también tienen sobre el lenguaje y su uso, que pueden afectar a la percepción y el uso del lenguaje en la sociedad. Este tema está muy relacionado con la gramática prescriptiva y la descriptiva. ¿De qué se tratan estas gramáticas? La gramática descriptiva describe de manera precisa y objetiva cómo se habla y se escribe una lengua en un momento específico. En lugar de establecer reglas rígidas, la gramática descriptiva se basa en la observación de patrones lingüísticos existentes. Por otro lado, la gramática prescriptiva promueve un estándar de lenguaje que se considera más formal o académico. La gramática prescriptiva a menudo se asocia con manuales de estilo y gramáticas normativas que dictan cómo se debe hablar y escribir. Bueno, las principales diferencias entre estos enfoques gramaticales radican en sus objetivos y en cómo abordan el idioma. El objetivo de la gramática descriptiva es principalmente describir y analizar cómo se utiliza un idioma en la práctica, sin juzgar ni imponer reglas. En todo caso, en la gramática prescriptiva, su objetivo principal es todo lo contrario, es establecer normas y reglas específicas para un uso correcto del idioma. Luego, la flexibilidad. La gramática descriptiva es mucho más flexible y también acepta variaciones regionales y también cambios en la lengua a lo largo del tiempo. Pero en la gramática prescriptiva es la que tiende a ser mucho más rígida y también busca mantener un estándar constante. Y luego seguimos con las normas y reglas, que la gramática descriptiva no impone reglas, sino que registra y analiza los patrones lingüísticos que existen en la lengua que se está usando. Eh, También en la gramática prescriptiva se impone reglas gramaticales y a menudo se desaconseja ciertas construcciones o expresiones, como cuando corregimos a alguien. Tenemos nuestra primera pregunta. ¿Qué es el gramacentrismo? Bueno, el gramacentrismo es penalizar estructuras muy frecuentes en el uso, como por ejemplo, se puso delante mío o almóndiga, que seguro escuchamos muy seguido. Su uso es considerado por la RAE como vulgar, entre comillas. Muy buena la pregunta y me recuerda a unos términos que tienen relación con este tema, el hablismo y la glotofobia. Estos tienen que ver con la discriminación epistémica y esto ocurre cuando a alguien se le niega o se le disminuye la credibilidad o el conocimiento solo por su posición social o por su identidad. El hablismo es la discriminación o el prejuicio hacia una persona
basado solo en su forma de hablar o expresarse verbalmente. Y la glotofobia es una forma de discriminación lingüística que puede ser por el rechazo a escuchar o hablar un idioma en particular, también puede ser por la burla, el menosprecio a los hablantes de ese idioma o acento también, o la creencia de que un idioma o un acento es inferior o menos valioso que otro. Seguimos con las preguntas. Alguien comentó, ¿cómo se relacionan la gramática prescriptiva y la violencia epistémica? ¿No son lo mismo? Y la respuesta es no, no son lo mismo. Pero la gramática prescriptiva y la violencia epistémica se relacionan porque las dos imponen un uso único o correcto del lenguaje. Además de que la violencia epistémica invalida y rebaja los conocimientos de ciertos grupos por su posición social, imponiendo un único uso. Un tema que está relacionado también y del que quería hablar es el proyecto Leia. Se preguntarán, ¿qué es eso? Primero, antes de explicar el proyecto, hay que explicar sus siglas. Leia es de Lengua Española e Inteligencia Artificial. El objetivo del proyecto Leia es enseñar a las máquinas a hablar un correcto español. El proyecto es impulsado por la Real Academia Española, RAE. Este es un tema glotopolítico porque se tiene el objetivo de hablar un español correcto para que se use como una lengua internacional. Por el chat nos piden que hablemos del español neutro. Preguntan, ¿por qué es problemático? Empecemos por, ¿qué es el español neutro? Es un estilo de hablar y escribir que evita regionalismos y particularidades dialectales, permitiendo que cualquier hispanohablante comprenda el mensaje sin identificar de dónde proviene el locutor. Pero esto tiene su lado negativo en los hablantes. La principal problemática del español neutro es que este no engloba a todos los países hispanos y lo neutro es subjetivo. Claro, también recibió varias críticas de lingüistas, ya que crea una variedad no localizada y generalizada del idioma. No solo eso, sino que se le acusa de ejercer un cierto colonialismo cultural, ya que supuestamente provoca pérdida de identidad cultural que habría ocurrido en muchos países hispanoamericanos por influencia de la habla mexicana. Bueno, ya llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por conectarse y participar. Quedaron muchas preguntas por responder, pero vamos a contestarlas en el próximo episodio. Eso, anoten sus preguntas y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Internados por la Traducción. Muchas gracias.